Para este día vamos a iniciar lo que son nuevos contenidos de biología, pero antes, en el marco del mes cívico, vamos a ver un poco de historia de nuestro país. Y vamos a arrancar con lo que es este dato de que El Salvador logró su independencia de España en 1821. Como muy bien hemos escuchado, de que 1821 fue la fecha marco en la cual se firmó el Acta de Independencia. Sin embargo, se suele cometer el error de que la independencia únicamente sucedió en El Salvador, sino que también la independencia fue de todo el reino centroamericano, ya que formaba lo que era una unión antes de lo que es la separación con la corona española, y es así como podemos decir de que nuestro país se volvió soberano a partir de esta fecha con su propia constitución republicana. Así también tenemos el dato de que después de la independencia de 1821, con la firma del Acta de Independencia, los 14 o las 14 familias eran dueñas de las tierras en El Salvador. Como muy bien sabemos, ¿cuántos departamentos hay en el país? 14. Pues ese número de departamentos surgió históricamente en razón de 14 familias que tenían el control económico y así también de la población en todo el país. Y de esa forma se mantenía lo que era este sistema que nació tristemente oligárquico después de la independencia, ya que solemos pensar de que la independencia permitió la liberación de los pueblos, pues no del todo, sino que permitió a estas nuevas formas de gobierno y economía tomar el control de cada uno de los segmentos que formaban la Unión Centroamericana. Así también tenemos el dato de que a comienzos del siglo XX, el 2% de la población era dueña del 95% de la riqueza. Imagínense qué gran desigualdad existía a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque estas familias, y como sabemos, la economía en el siglo XIX y XX en nuestro país se basaba en el grano de oro, que era el café, enriquecía básicamente a las familias pudientes. Y a partir de ello se generó lo que es el feudalismo, que fueron las primeras etapas de economía en el país, y de esa manera vemos esta distribución desigual de la riqueza en el cual las familias hacendadas fueron las que se enriquecieron de todo el proceso de independencia patria. Asimismo, podemos decir de que los 14 se convirtieron en el nombre para la oligarquía. Así se les llamaba en aquel tiempo los 14. Asimismo, podemos decir de que a mediados del siglo XX había más de 14 familias e incluso parte de estas familias existen hoy en día dentro de la oligarquía de nuestro país, como por ejemplo Simán, los Dueñas, asimismo podemos mencionar los Tiliesar, que son familias que han acumulado la riqueza de nuestros países, ya que como sabemos, tristemente los sistemas políticos favorecen directamente a la acumulación central de la riqueza y de esta manera El Salvador se ha convertido en la cuna de la oligarquía a partir del Acta de Independencia. Tristemente, no fue una soberanía totalmente de los pueblos, sino que inició con este grupo de los 14 familias que eran dueñas de las tierras en El Salvador. Muy bien, con este dato vamos a dar paso ahora a la presentación de la clase de este día. Les aparecerá en pantalla lo que es la presentación en breve. Bueno, parece Colegio Joyas de Serén. Tenemos la agenda de trabajo con los puntos que vamos a estar desarrollando. Tenemos lo que es el primer punto, que es la bienvenida, que la realizamos al comienzo de esta reunión virtual. Luego tenemos el segundo punto, que es la rotulación de la unidad 9, referente a las células. En este punto me voy a detener, ya que dentro de la guía integradora está planteado realizar este proceso. Si en dado caso ya llevamos a cabo la rotulación de la unidad 9, no será necesario volverlo a hacer,
sino que únicamente vamos a esperar mientras sus demás compañeros realizan su anotación o posteriormente lo llevamos a cabo. Luego tenemos en el punto 3, realización del estudio comparativo de los tipos de célula, en el cual nos vamos a basar con información que vimos en el video y así también el material bibliográfico que les referencié dentro de esa misma publicación. Tenemos el punto 4, desarrollo del foro virtual que lo vamos a llevar a cabo en la próxima clase. Vamos a desarrollar esta dinámica más participativa, más comunicativa, en la cual vamos a ver la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. Luego tenemos el quinto punto, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevaremos a cabo en cada uno de los puntos. Y como último punto, cierre. Y de esta manera vamos a estar trabajando con la agenda de trabajo respectivamente. Luego, para avanzar, les voy a facilitar el documento de la presentación para que llevemos a cabo lo que son los apuntes de clase. Vamos a pasar al punto 2, a la parte de la rotulación de la unidad. Solo vamos a hacer lectura de los datos para luego pasar directamente al estudio de casos. Luego les facilitaré el documento de la presentación para que podamos realizarlo de forma detenida. ¿Qué título tiene esta unidad? La unidad 9, la célula. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta unidad? Vamos a identificar, a describir los componentes de una célula, qué elementos la constituyen internamente. Vamos a indagar, experimentar y representar su estructura y funcionamiento para valorar la importancia que tiene como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Como todos sabemos, las células son la unidad básica de toda la vida. Así como en la física, la unidad básica es el átomo, pues en biología, la unidad básica es la célula. Y por tanto, eso vamos a estar estudiando a partir de este estudio de casos que vamos a realizar referente a los tipos de célula. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte del estudio comparativo. Como les mencionaba, luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan hacer las anotaciones respectivamente. Bueno, vamos a iniciar entonces con el análisis comparativo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Será de la siguiente manera. Como vimos el video y así también nos documentamos con el material bibliográfico, vamos a realizar aportes. Cada uno, todos vamos a participar referente a similitudes o así también diferencias que existan entre la célula procariota y la célula eucariota. Así que vamos a iniciar con una primera fase de manera voluntaria, brindando aportes y luego pasamos a una forma selectiva para poder participar. Así que vamos a iniciar. Si me comentan, por favor, con base a lo que vimos en el video y así también nos documentamos, qué diferencias o similitudes podemos encontrar entre estos dos tipos de célula, eucariota y procariota. Ambas tienen núcleo. Muy bien, tenemos un aporte, ambas tienen núcleo. Yo, profe. Muy bien, plantee. Una diferencia es de que en la procariota el ADN es lineal, mientras que en la eucariota el ADN es circular. Gracias, muy bien. Tenemos una característica ya propiamente el material genético, el ADN de las células. Una posee lo que es una forma lineal y otra una forma más irregular. ¿Qué otro aporte puede mencionar referente a estos dos tipos de células? Una es más grande que la otra. Por Muy bien. ejemplo, la célula procariota mide menos de 10 metros y la eucariota mide más de 10 metros. Muy bien, en ese sentido, de seguro se refiere a la unidad de micras, ya que son microscópicas en el caso de las células, pero en efecto, como muy bien mencionó Mauricio, la célula eucariota es de mayor tamaño que la procariota. Excelente, muy bien. Escuchamos más aportes. La célula animal da cloroplastos, si no me equivoco. Muy bien, hablamos de cloroplastos que hace alusión a la célula vegetal.
En el caso del animal, tiene una configuración diferente de revisar. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, si vemos algunas características para abonar y así también ampliar lo que son las ideas, vemos en el caso de la célula procariota que posee lo que es el famoso flagelo, que es esa especie de cola o de látigo que se puede observar en la imagen, que le permite impulsarse. Y vemos en el caso de la eucariota que es más forma redondeada y más definida. ¿Qué más podemos añadir de estos dos tipos de células? Por ejemplo, ¿cuál es la más antigua? ¿La procariota o la eucariota? La procariota. Si me explica por qué, por favor. Porque fue la primera célula que existió en el mundo. Muy bien. Y en efecto, en el caso de la célula procariota, como mencionó su compañero, es la más antigua. Es las bacterias propiamente, las cuales tienen de existir más tiempo que los animales y vegetales. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué más podemos analizar de estos dos tipos de células? Por ejemplo, ¿qué diferencias podemos encontrar, aparte de las mencionadas, o así también semejanzas que podamos añadir a la parte del análisis comparativo? ¿Qué semejanzas tienen la célula procariota y la célula eucariota? ¿Qué semejanzas me puede mencionar? Que podamos observar en sus imágenes respectivamente o así también hayamos estudiado. ¿Qué semejanzas podemos encontrar? Que el material genético de ambos son ADN. Muy bien, excelente. Tenemos el ácido desoxirribonucleico ADN que está presente en ambas células. Otra semejanza que puedan añadir, que es bastante de la estructura interna de la célula, que bueno, allí está señalizada, es una parte de la célula que ambas también poseen. A ver, las dos tienen membrana celular. Gracias, Mauricio. Y esa es una de las principales características, que ambas células, como mencionó su compañero, tienen membrana celular. Así también, otros aspectos a mencionar es el ribosoma. Veamos un poco a nivel más cercano lo que son las partes de cada una de estas células. Empecemos con la célula procariota. ¿Qué podemos encontrar en ella? La principal característica es el flagelo, que es esta especie de cola o látigo, la cual le permite desplazarse. Así también en el caso de la procariota se caracteriza por estos extremos que tiene que se llaman pili, que se asemejan a lo que son avellosidades. Sin embargo, estas extremos les favorece a que puedan adherirse en cualquier tejido, en el tejido epitelial, tejido sanguíneo u otro tipo. Así también vemos un ADN que está disperso dentro del núcleo de la célula. Vemos que tiene una cápsula que es una protección de la membrana celular. Así también vemos la membrana celular que cubre lo que es el material genético, la pared celular que cubre la membrana celular y los ribosomas que permiten funciones metabólicas dentro de las células. ¿Qué tipo de organismos podemos encontrar en las células procariotas o que deriven de ello? El reino Monera, que es el reino de las bacterias. Todas las bacterias, la E. coli, las que podemos encontrar en la superficie, donde tocamos, en la tierra, pues todas ellas provienen de células procariotas. Son procariontes y tienen por lo general este tipo de forma. Mientras, en el caso de la célula eucariota, veamos la otra imagen. Tenemos lo que es una característica totalmente diferente. Vemos que esta célula tiene una forma más redondeada,
Así también podemos encontrar otros aspectos relacionados a ello, como el núcleo, un núcleo más definido, más ordenado, está su material genético en el centro, asimismo tiene centriolos, tiene mitocondrias, entre otros elementos propios del metabolismo de estas células que son más complejas. Las eucariontas son células más recientes, sin embargo, constituyen el tejido de todos los animales, vegetales, hongos e incluso organismos que pertenecen al reino protista. Y claramente vemos de que en el caso de la célula eucarionta es donde derivamos incluso nosotros. Mientras en el caso de la célula procariote es directamente relacionado a las bacterias. Para abonar, veamos un poco de anexos para poder ilustrarnos un poco más referente a estos dos tipos de células. Tenemos lo que es este anexo, este esquema de llaves en el cual encontramos directamente los tipos de célula. Tenemos básicamente la procariota y la eucariota. ¿Por qué se caracteriza la procariota? Por ser simple, es bastante primitiva. Se dice de que fue de los primeros organismos en la Tierra, tiene más de 4.600 millones de existencia, así también es pequeño y básicamente lo gobiernan las bacterias. Todas las bacterias que podamos conocer o hemos escuchado, e incluso aquellas que vamos directamente con el desinfectante para limpiar superficies, va orientado a este tipo de células, a las procariotas. Así también no tienen un material genético concentrado dentro de un núcleo verdadero, sino que está disperso a lo largo del citoplasma. Mientras en el caso de la eucariota es lo contrario de la procariota. ¿Por qué? Porque esta es más compleja, asimismo es más evolucionada y tiene un mayor tamaño. ¿Cuál es su principal característica? Y puede ser que venga dentro de una evaluación, es que posee un núcleo definido en el cual está el material genético. ¿Qué reinos se forman a partir de las células eucariotas? Pues el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi y el reino protista. Asimismo, podemos mencionar de que de este tipo de célula eucariota se divide en lo que es la célula vegetal y animal. ¿Por qué se caracteriza la célula vegetal? Por poseer cloroplastos. ¿Y qué son los cloroplastos? Son membranas que forman parte de la célula en el cual se produce la famosa fotosíntesis, ya que como sabemos, el tipo de alimentación de las plantas es autótrofa. Así también podemos decir de que este tipo de célula vegetal posee pared de celulosa, que es el tipo de azúcar que se alimentan las plantas. Así también tenemos en el caso de la célula animal que no posee cloroplastos, ya que no realizan fotosíntesis. Un ejemplo somos nosotros los seres humanos que necesitamos buscar alimento en plantas y en otros animales. Y en ese sentido, en el caso de la célula animal no tienen una pared de celulosa, sino que es una pared de glucosa propiamente. Y podemos divisionar lo que es de esa manera los tipos de células. Tenemos la eucariota y la procariota a gran escala, y luego de la eucariota derivan básicamente la mayoría de organismos que existen en la Tierra. Así también podemos añadir a esta parte de las células otros componentes, como por ejemplo las diferencias entre las células vegetales y animales, porque se caracterizan. Veamos esta parte. Tenemos que en el caso de la célula vegetal, sabemos de que su principal mecanismo de alimentación es por medio de la luz solar. Producen su alimento por su cuenta, son seres autótrofos, así también tienen pared celular, como vemos claramente en esta imagen. Vemos que tiene lo que es una estructura, un contorno de la célula más definida, más detallada. Asimismo tiene cloroplastos, que son estas cápsulas verdes que se pueden observar dentro de la figura de la célula, en la cual se encuentra la clorofila, que le da el color verde a las plantas, la cual también permite lo que es la síntesis de celulosa por medio de la fotosíntesis. También tiene vacuolas grandes, que es esta parte de la célula en la cual se realiza el proceso metabólico de dicha, y tiene una forma regular, más detallada, y tiene un contorno más fijado. Mientras la célula animal es totalmente diferente, es una célula más compleja, más desarrollada, más evolucionada. Vemos claramente
de que es un organismo heterótrofo, el cual busca alimento, materia vegetativa u otros animales para poder desarrollarse y subsistir. Así también no tiene una pared celular definida, como en el caso de la célula vegetal, en la cual tiene una pared celular basada en la celulosa. Asimismo, tienen en este sentido vacuolas pequeñas, tienen un proceso metabólico más lento y tienen una forma irregular, más achatada, con más bordes que en el caso de la célula vegetal, que está más detallada y más afinada. Y claramente vemos de que estos dos grandes grupos, vegetales y animales, que nosotros estamos dentro del grupo de animales, derivamos de lo que es la célula procariota. ¿Qué más podemos añadir a esta parte del análisis comparativo? Pues la perspectiva microscópica. Veamos un poco cómo se ve en el microscopio cada una de las células. Tenemos lo que es varios grupos y varias imágenes referentes a cada una respectivamente. Iniciamos con imagen 1. En imagen 1 podemos apreciar lo que es una célula eucariota. Vemos claramente la forma más definida, hay una pared celular con mayor detalle y esta mancha oscura que puede observarse dentro de la lámina del microscopio y así también de la célula misma es el núcleo en el cual está el material genético y así también en el caso de la célula eucariota, esos puntos que podemos observar son pequeñas vacuolas, así también algunos organelos que constituyen este tipo de célula, de la cual derivan los organismos animales, vegetales, asimismo fungi y protistas. Y claramente vemos de estas pequeñas formas de vida derivan lo que son nuestros organismos complejos. Incluso nosotros somos una colección de células eucariotas. Ahora veamos la imagen 2, en la cual tenemos la perspectiva microscópica de la célula procariota. ¿Por qué se caracteriza? Porque las células procariotas son las bacterias. Todo lo que conocemos como bacteria en el microscopio se ve de esta forma. Claramente vemos que tienen lo que son extremos redondeados, así también tienen formas alargadas, tienen alrededor lo que es el pili, que son filamentos que permiten adherirse en otras células y así también en otras superficies. Por eso en el caso de las bacterias suelen ser bastante perjudiciales algún grupo de ellos para nosotros y nuestra salud. Sin embargo, hay otro grupo de bacterias como por ejemplo la flora bacteriana, la cual permite una mejor motilidad intestinal y así también una mejor digestión. Pero claramente vemos que esta es la forma natural de las bacterias. Así también vemos en la imagen 3 la célula animal que deriva de la célula eucariota. Vemos que se parecen y son bastante semejantes. Sin embargo, tenemos un núcleo bastante irregular. Así también la forma de la célula, debido a que no posee una pared celular, es bastante con contornos más extremos y con más bordes de alguno de sus lados. Y así también vemos estos pequeños puntos que están en el interior de la lámina de la célula, la cual son los diferentes componentes, los ribosomas, y así también el aparato de Golgi que se encuentra en este extremo. Y vamos a la última imagen del microscopio, que es la famosa célula vegetal. Si vemos la imagen, en el caso de la célula vegetal está más definida, incluso se asemeja a lo que es una cuadrícula. Vemos claramente de que cada unidad estructural, cada célula está bien detallada, bien remarcada en cuanto a su contorno. Y esos puntos verdes que podemos observar en el interior de cada célula son los cloroplastos. ¿Qué sucede ahí? Pues la fotosíntesis, ya que es el almacén natural de la clorofila, que es un pigmento que le da el color verde a las hojas, que también es un medio para que pueda producirse la fotosíntesis. Y de esta manera podemos decir de que la célula vegetal también deriva de las células eucariotas. Sin embargo, tiene una forma diferente, de la cual podemos mencionar esas características como contornos más definidos, cloroplastos, y que se alimentan directamente de la luz solar. Y vemos que en el caso de la célula animal y vegetal,
derivan de lo que es la célula eucariota, sin embargo tienen características diferentes. Es bien curioso, y acá viene la cuestión de que en el caso de nosotros, los seres humanos, que somos animales, y las plantas y árboles, derivamos de un mismo organismo. Imagínense, provenimos de las células eucariotas. Sin embargo, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué se separó lo que es esta célula en un reino animal y vegetal? Pues esa es la cuestión que intriga hoy en día a los científicos. Se dice de que hay ciertos procesos de los mecanismos de la evolución que favoreció a este tipo de división de los organismos vivos. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta o que le llame la atención referente a la imagen microscópica de cada una de estas células? ¿Cuál le llama más la atención? Si me comentan, ¿cuál le llama más la atención? ¿Cuál le llama más la atención? ¿La célula eucariota, su forma, o la procariota, la célula animal o la célula vegetal? La célula procariota. Muy bien. ¿Por qué? Si me comenta, por favor. Por su forma que obtiene. Muy bien, tenemos su forma. Vemos claramente de que se asemeja, para ponerles un ejemplo, a los famosos churritos de la Diana, que tienen una forma alargada, con bordes redondeados. Pues una bacteria tiene básicamente esa forma. La vemos en el microscopio y vamos a encontrar estos filamentos, que es el fili. Vamos a encontrar lo que es el famoso, la cola de la célula, que en ese sentido vimos anteriormente cómo se llamaba lo que es su parte, y así podemos decir de este tipo de célula, que es una célula de la cual derivan todo el mundo de las bacterias. Las bacterias provienen de lo que son las células procariotas, y es allí donde podemos situar básicamente el reino Monera. ¿Alguna otra opinión? Si me mencionan qué célula les llama la atención, la célula vegetal, la célula animal, la célula procariota o la célula eucariota. Profe, tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta de una célula, profe. Muy bien, vamos a escuchar primeramente a Herrera y luego pasamos a usted la palabra, Mauricio. Ok, profe. Que entonces todas las bacterias son iguales, o sea, tienen la misma forma. Muy bien, gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. Pues en el caso de las bacterias tenemos lo que son dos grandes grupos. Están las eubacterias y las arqueobacterias. Las eubacterias tienen esta forma de la imagen 2. Así las podemos ver, básicamente la mayoría tienen esta forma alargada, bordes redondeados y tienen el pili, que son esos filamentos que vemos alrededor. Sin embargo, las arqueobacterias no están directamente dentro del grupo de reino Monera porque son un grupo muy particular de bacterias, ya que esas bacterias son extremofilos. ¿Qué significa? Que pueden sobrevivir en ambientes extremos. Un ejemplo de ese tipo de bacteria es el tardígrado, lo pueden buscar, también le dicen oso de agua, el cual es capaz de sobrevivir hasta incluso fuera del espacio. Se han hallado tardígrados en la atmósfera, imagínense, los cuales andan prácticamente en el espacio, donde hay baja cantidad de oxígeno, la luz solar penetra directamente. Si nosotros estuviéramos en ese ambiente, prácticamente los calcinaríamos, ya que no somos capaces de soportar esa cantidad de radiación, y de esa forma es como ocurre lo que es la separación entre las bacterias. Las eubacterias son las que tienen este parecido con la imagen 2, mientras las arqueas o arqueobacterias son otro dominio que incluso hoy en día se está en la discusión en el campo de la biología si pueden conformar un sexto reino de la naturaleza, únicamente del dominio de ese tipo de bacterias que son más primitivas que las eubacterias. Ahora escuchamos a Mauricio.
sé que es muy apresurado para empezar este tema, pero ¿me podría explicar más a detalle sobre la célula cancerígena? Bueno, en el caso de la célula cancerígena, no podríamos denominarla como una célula en sí, sino que es la pérdida de vitalidad o de vida de una célula. Cuando una célula muere y afecta a lo que es un conjunto de células y eso se generaliza a un tejido, a eso se le denomina necrosis. Pueden averiguarlo de esa manera, que es el primer paso ya propiamente a lo que es a la fase más avanzada del cáncer. Y como todos sabemos, es una etapa en la cual se generaliza, se dice de que se dispersa en todo el cuerpo. Pues en el caso de la célula cancerígena, hace alusión a ello, a la pérdida de vitalidad y de vida de lo que es un grupo de células, contaminan lo que es con el cambio del metabolismo, ya que se vuelve más ácida esa región del cuerpo a otro tejido, ya que se transporta por lo que es la sangre, por ese tipo de tejido, y es allí cuando el cuerpo se vuelve más vulnerable a infecciones bacterianas u otros y se suele generalizar a todo el cuerpo. Cuando hay fases avanzadas, tristemente de cáncer, aparecen incluso hasta otras enfermedades debido a esa situación en la cual se generaliza lo que es la pérdida de vitalidad en cuanto al tejido celular a nivel de todo el cuerpo. Ya veo, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que le llame la atención referente a estas cuestiones de las bacterias, las células? Solo para mencionarles, nosotros estamos constituidos de células. Básicamente, si nos vemos en un microscopio, una parte y una muestra de piel de nuestro cuerpo, a lo más diminuto que vamos a llegar serán a las células. Y en las células vemos claramente nuestras características, que básicamente sería esta. Esta encontraríamos si viéramos a los niveles de mayor profundidad en el microscopio, lo que es una parte de nuestra piel, una muestra. Muy bien, sin más, si no hay más dudas, preguntas, si está todo claro, me confirman por favor en el chat, ya que de esa manera vamos a ir cerrando sesión. Para la próxima clase vamos a realizar un foro virtual que luego les facilitaré lo que es la parte del material bibliográfico para que de esa manera nos preparemos. Ya que para el foro virtual, si vamos a participar, les sugiero a todos que nos quitemos un poco el miedo, vamos a involucrarnos más en la participación y asimismo pedirles también para la próxima clase, desde ya mencionarles, de que preparemos un espacio para que puedan habilitar su cámara, nos quitamos el miedo y de esa manera hacemos más dinámico el foro virtual. Así que esa será la indicación de forma general. Vamos a llegar hasta este punto con el desarrollo de la clase de este día. Recordar llevar los apuntes de clase para que de esa forma no perdamos la secuencia o así también, si van archivando los documentos de la presentación, también es una opción a realizar. Así que sin más, muchas gracias por su asistencia. Espero verlos en la próxima clase, deseando siempre lo mejor para ustedes y su familia. Muchas bendiciones y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día, cuídense mucho y que pasen una feliz tarde.